Saludos a la audiencia. La presente entrega tendrá dos partes. La primera tiene que ver con el próximo viernes 14 de mayo, fecha en la cual sabremos cómo va a estructurarse la funcionalidad de la Asamblea Legislativa. Conoceremos finalmente cómo se dieron o cómo cuajaron las alianzas, quién va a presidir esa asamblea, con qué fuerzas políticas se ha conformado ese acuerdo, lo sabremos pues el viernes 14. Y aquí quiero remitirme a una entrega anterior hecha por quien habla, en donde veía con muy buenos ojos la sensatez, la coherencia, la racionalidad con que estaba procediendo el presidente electo Guillermo Lasso, al darse cuenta, al advertir que la oposición, es decir, el correísmo, con su candidato Arauz, pues tienen nada menos que el 46% del electorado a su favor. Perdieron las elecciones, claro está, pero tener 46% es literalmente o digamos virtualmente tener la mitad de adhesión en el país. Quien no vea eso o no reconozca eso quiere decir que está ciego o que es un purista, ¿no es cierto? Un extremista, bueno para obispo, para recalcitrante, para una suerte de hereje que no entiende las cosas, sino entiende la pragmática política. Y claro, ese fue el juicio que yo había hecho sobre la visión del presidente electo, procediendo con coherencia, reconociendo que hay una fuerza opositora a la cual debe tomarse en cuenta porque representa, como acabo de decir hace un momento, el 46% del electorado ecuatoriano. Esto, en mi opinión, va a traducirse de alguna manera el día viernes 14 de mayo con la conformación de una mayoría que pueda escoger a quien vaya a presidir la Asamblea Nacional, que según estoy viendo podría ser un social cristiano o una social cristiana. Se habla inclusive de casi la seguridad de que sea el señor Kronfle. Esto, para empezar, tiene coherencia porque habría sido impresentable que el partido o el grupo político del presidente, que es Creo, ¿no es cierto?, haga a un lado, prescinda de su aliado electoral, el Partido Social Cristiano, que de alguna manera, pues sabemos, le apoyó a lograr el triunfo. Habría sido impresentable, habría sido incomprensible para la opinión pública. Y a nadie sorprenda una juntura en la Asamblea, para el día viernes 14, una juntura de Creo con el Partido Social Cristiano. A eso, adicionado, un grupo de independientes, y a esto es a lo que quiero llegar. Que el presidente electo debe tener en su visión, no estoy seguro, pero debe tener en su visión, en su cálculo, en su perspectiva, empezar a succionar a UNES, es decir, el partido de Correa y el partido de Arauz. Hablemos del partido de Correa. Empezar a succionarle asambleístas y legisladores. Tiene 49. ¿Y cómo hacerlo? Pues con entendimientos de carácter político. Esta es la pragmática política. Esta es la coherencia de la cual yo hablaba. Si va a haber el día viernes 14 una especie de entendimiento entre Creo, Partido Social Cristiano, un grupo de independientes y un grupo, no sabemos cuántos, del partido de Correa, UNES, entonces esa visión que yo había planteado hace unos días está empezando a funcionar. Está empezando a funcionar porque eso garantiza un tema muy difícil que es un gran desafío para el presidente Guillermo Lasso, que es la gobernabilidad. No se puede gobernar si no hay un entendimiento con la legislatura, eso lo sabemos de memoria. ¿Por qué no ha sido posible, en mi opinión, una juntura que parecía racional, esperable, ¿no es cierto?, políticamente esperable, como dije hace un segundo, entre Pachacútec
Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Creo, para dejar a un lado a los 49 legisladores de UNES. ¿Por qué no se dio eso? Pues por las recalcitrancias ideológicas, en mi opinión. Los señores de Pachacute, no queremos saber nada con los social cristianos. Los señores de la Izquierda Democrática, que han sido una especie de invitados silentes, ni una sola palabra, calladitos, esperando a ver qué es lo que sucede. Pero con los social cristianos, absolutamente nada. Es decir, una visión partidista, política, chata, miope, pequeñita, mezquina, muy propia del análisis ideológico. En este momento no cabe en política, hablando de gobernabilidad, visiones o atrincheramientos de carácter ideológico. Hay que pensar en el país, en salir adelante, en rescatarnos de la crisis, en perseguir la corrupción, en acabar con Correa, que no es fácil. ¿Cómo se lo inhabilita? ¿Cómo se lo neutraliza? Succionándole su gente. Y repitiendo algo que no quiero que suene a ustedes como cinismo o maquiavelismo. El poder es para poder, pues. El poder es para poder. Hasta aquí la primera parte. La segunda, Pablo Celi. Es un señor, contralor del Estado, que había producido más de 1.400 exámenes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra el correísmo. Eso es lo que se conoce de Pablo Celi. Ahora está en una cárcel, la cárcel 4, como ningún otro político o ningún otro funcionario. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sigue actuando con grillete y libre el señor alcalde Yunda? ¿Por qué sigue actuando como prefecta de Pichincha la señora Pavón, con grillete? ¿Por qué más de 50 asambleístas actuales con grillete, sindicados o indiciados de corrupción, siguen actuando y están en libertad? ¿Por qué los Alvarado con grillete y todos se fugaron? ¿Por qué se fugó Patiño? ¿Por qué la señora Duarte, exministra de Obras Públicas, no es cierto? Pues con ella no pasa absolutamente nada, no guardó un solo día de prisión. Todos estos que he mencionado, pues fueron correístas acérrimos y están tachados por una corrupción inequívoca, pero están libres. ¿Por qué Celi, que actuó de una manera frontal, como sabemos, porque ahí están los documentos, ahí están los exámenes, los resultados, enviados a la fiscalía, por qué está preso? Nadie se explica. Yo no estoy defendiendo a Celi, a él hay que investigarle. Hay que investigar para ver hasta qué punto lo que dice su hermano es verdad. Hablando de hermanos, no es lo mismo pues Caín que Abel, no es lo mismo Huáscar que Atahualpa, no es lo mismo Fabricio Correa que Rafael Correa, no es lo mismo Fernando Collor de Melo que su hermano que lo denunció. Es decir, ¿por qué responsabilizamos antes de culminar una investigación al señor Celi por lo que dice su hermano o por lo que hizo su hermano? Estas son cosas que no logro explicarme, como no sea por una elucubración que tengo. Es que alguien, algún grupo político o algún liderazgo tenía miedo o tiene miedo de Celi porque pues sabía demasiado. Y pues como proceden a veces estos grupos fuera de la ley, mafia los llaman, y al que sabe demasiado hay que cortarle la cabeza. Y se la cortan. Bueno, mis amigas y amigos, esta segunda parte ha tenido que ver con el señor Pablo Celi, a quien hay que investigar, pero defendiendo y precautelando los derechos humanos básicos. Y hoy día tengo entendido, se produce una audiencia en la Corte Nacional de Justicia para sustituirle las medidas cautelares. Puede sustituirse con prisión domiciliaria, que se presente cada cierto tiempo con grillete, en fin. Pero es el único funcionario que está preso en la cárcel 4. No sé si ustedes, al menos quien habla, no logra explicarse. Bien, eso es todo por hoy. Un abrazo. Hasta mañana.